Dice la Biblia en el capítulo 11 que Jesús había entrado a Jerusalén, la entrada triunfal. Pero dice la Biblia que al día siguiente, cuando salieron de Betania, él tuvo hambre. Y dice la Biblia que cuando él vio de lejos a la higuera, que tenía solamente hojas, fue a ver si tal vez hallaba fruto, algo que comer. Pero cuando el maestro se acercó, no vio fruto, solamente hojas verdes. Amén. Dice la Biblia que el Señor maldijo esa higuera. Y en la maldición que él hace, dice que nunca nadie coma ¿de qué? De ese fruto, de esa higuera. Escuche con atención. Jesús dice: nunca nadie coma de esa higuera, de ese fruto. Y dice la Biblia que pasado después por la mañana, Pedro vio esa higuera, la higuera que el Señor había maldecido. Y Pedro le dice: Señor, mira la higuera que maldeciste. ¿Está aquí conmigo? El tema que traigo se llama dame otra oportunidad. ¿Cómo se llama, Víctor Luis? Diga conmigo: Señor, dame otra oportunidad. Pero dígalo con ganas: Señor, dame otra oportunidad. Todos sabemos lo que es una higuera, todos sabemos lo que es un árbol, y más cuando un árbol da fruto, y más cuando el árbol es sabroso, el fruto es sabroso, es delicioso, codicioso para comer. Un árbol de mango, un árbol de aguacate, de naranja, de mucha fruta. Pero dice la Biblia que el Señor maldice esa higuera. Y cuando el Señor maldice esa higuera, hablando, él dice que nadie coma de su fruto, porque no va a dar fruto. Y dice la Biblia que ese árbol se secó al instante. Amén. Y quiero hablarte sobre algo importante en nuestra vida: la sequía. Cuando tú y yo estamos secos, cuando tú y yo no producimos fruto, cuando tú y yo no vamos más allá de los límites, cuando el Señor nos dice avanza, pero hay algo que te detiene, hay algo que te impide avanzar, y el Señor te dice avanza, no importa la tormenta, no importa la circunstancia, tú avanza. Y tú dices: Señor, ya no puedo más, casi ya no oro, casi ya no ayuno, casi no me congrego. Y el Señor te dice: te doy otra oportunidad, avanza. ¿Cuántos de nosotros estamos necesitando una oportunidad más? Usted dirá: hermano, pero yo vengo a la iglesia, hermano, yo me congrego, hermano, yo canto, yo dirijo, yo predico, toco instrumento, asisto a la iglesia, hermano, yo ofrendo, yo diezmo, yo participo, hermano, yo voy a las misiones. Sí, gloria a su nombre. Pero muchas veces estamos como esta higuera, solamente estamos verdes por fuera, pero estamos secos por dentro. ¿Sabe algo que el maestro decía cuando vio la higuera de lejos? Ciertamente tendrá fruto, porque está frondoso, sus hojas verdes. Pero dice la Biblia en Mateo: no era el tiempo de dar fruto, solamente estaba verde, solamente aparentaba algo. Y yo siempre he dicho, hermano, que una cosa es venir al culto de Dios y otra cosa es hacerle culto a Dios. No me basta a mí solamente en asistir a la iglesia, yo tengo que sentir su presencia, yo tengo que adorarlo, yo tengo que exaltarlo, porque Él merece toda honra y toda gloria y toda alabanza por todos los siglos de los siglos. Y podemos ver este árbol, esta higuera, que no daba fruto. Y dice la Biblia que esta higuera no dio fruto. Es algo importante que cuando el maestro le dice a Pedro: ¿sabes qué? Esto hay que cortarlo desde la raíz. Y usted sabe que cuando cortan un árbol,
que de la raíz ya ese árbol ya no puede funcionar, ya no tiene vida alguna. Pero quiero llevarte a un libro que todos conocemos. Vaya conmigo al libro de Job. Libro de Job, capítulo 14. ¿Está ahí conmigo? Libro de Job, capítulo 14. Miren lo que dice el verso 7. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él. Aún queda de él. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua, ¿qué? Y hará copa como planta nueva. La diferencia es que cuando alguien corta un árbol de la raíz, ya no tiene vida, ya no sirve para nada. Creo que ayer, me parece, o antier, un hermano fue a mi casa de mañana y me dice: préstame el machete. Le digo: ¿qué vas a hacer? El árbol que tengo en la casa, con el mismo monte lo está alzando, se está inclinando, y tengo que cortarle, tengo que cortar ramas para que el árbol no se salga. Yo le di el machete, no sé qué hizo con ese árbol, pero he aprendido algo, mis queridos hermanos, que muchas veces el Señor tiene que podarnos, tiene que cortar ramas, porque muchas veces tenemos ramas secas, ramas que no sirven para nada, ramas que pueden provocar accidentes, ramas que no sirven, que solamente están adornados, ramas muertas. Pero el árbol sigue frondoso, sigue con vida. El árbol está allí. Sus raíces se agarran más. Sus raíces buscan las profundidades, buscan las aguas. Necesitan nutrirse, necesitan beber, necesitan saciarse para que ellos crezcan más y sea un árbol frondoso. Y no solamente frondoso, sino un árbol que dé frutos, un árbol vivo. Nosotros vemos en la historia de Job, del verso 13 al verso 1, del capítulo 1 al capítulo 13, empieza Job a decir sobre la vida, cómo es delante de Dios. Pero desde el 14 él empieza a experimentar qué puede ser del hombre de la muerte, qué es el hombre sin Dios. Job empieza a ver la situación que se le avecinaba, por la que ya había pasado. Job empieza a ver la situación, su vida, cómo estaba, cómo el enemigo le había quitado todo. Y dice la Biblia que él no renegó en nada, se comportó íntegro, justo, valiente. Aún los amigos le dijeron: oye, ¿qué es lo que te pasa? Recuerda, haz memoria en qué pecaste, en qué ofendiste a Dios. Y Job estuvo firme en su decisión. Él dio, él quitó, y su nombre sea glorificado. Dice Job: ¿que acaso solamente voy a adorar a Dios cuando todo va bien? ¿Que acaso solamente lo voy a exaltar, lo voy a adorar cuando todo va bien? No. También en situación así, también lo voy a alabar, también lo voy a glorificar, porque yo sé quién es mi sustentador. Yo sé quién es Él, yo sé quién me habló. Pero es necesario, mis queridos hermanos, que el Señor corte y haga recorte en nuestro árbol. Es necesario ser podado, gordita. Es necesario que el Señor tome nuestra vida y nos quite parte de nosotros. Y usted dirá: hermano, ¿y qué es el Señor? ¿Qué es lo que tiene que quitar? ¿Sabe cuando Jesús dice: y este árbol, este hijo
Cuando un árbol es cortado de su raíz, ya no sirve para nada, es tirado al fuego. Pero cuando un árbol es cortado, aún hay esperanza, aún hay vida, aún hay algo que hacer. Dice Job, aunque el árbol sea cortado, aún hay esperanza para ese árbol. Aunque la gente no vea que tenga fruto, pero a su tiempo dará fruto, porque hay esperanza. Aunque sus raíces estén viejas, esas raíces llegarán a lo profundo, donde está el agua, y el agua es Cristo. El agua de vida es Cristo. Por eso necesitamos ir al agua, a la fuente, donde podemos saciarnos, donde podemos estar ahí en la presencia del Señor. Aún queda esperanza, dice Job. Y no solamente esperanza, sino tendrá retoños. Y dice Job, pero si el árbol empieza a envejecer, si el árbol ya no puede seguir, si sus raíces ya están casi hechas polvo, dice Job, encontrará el agua y otra vez va a retoñar, otra vez va a crecer y dará sus frutos. Hermano, ¿qué raíces, qué ramas el Señor tiene que cortar de nuestra vida? Estamos a unas horas para terminar este 2025. Y puede ser que todo el transcurso del año tu vida estuvo en sequía, estuvo seca. Puede ser que todo el año que estuviste en la casa de Dios, siempre te comportaste como la higuera, con hojas verdes. Siempre te comportaste como esta higuera, que de lejos parecías bueno, que de lejos estabas haciendo las cosas bien, que de lejos te veías frondoso, sin problema, robusto, que de lejos te veías fuerte, que de lejos te veías hermoso. Y la gente decía, ese verdaderamente es un cristiano, ese no se ha doblado, aunque venga la tormenta, aunque vengan los nortes, no se ha doblegado, se ha mantenido firme. Pero solamente fue de apariencia, solamente fue de apariencia, solamente estabas verde por lujo, no porque verdaderamente tuviese fruto. Hay algo en Gálatas que me llama la atención, el fruto del Espíritu. No dice los frutos, dice el fruto, donde menciona Pablo amor, paz, fe, gozo, benignidad, templanza, mansedumbre, paciencia. Pero antes de eso, Pablo recita algo: las obras de la carne, envidia, celos, contiendas, divisiones, pleito, fornicación, adulterio, hechicería. Esas ramas son las que el Señor quiere cortar con tu vida y con mi vida, para que nosotros podamos producir frutos dignos de arrepentimiento. Puede ser que todo este año, mis queridos hermanos, estuviste seco, pero aquí está Cristo para darte esa agua, como esa samaritana, como esa mujer que necesitaba de esa agua viva. Y cuando esa samaritana dijo, Señor, dame de beber, ¿para qué? Para que yo no vuelva a este lugar a sacar. Dame de esa agua. Dame otra oportunidad. Usted dirá, hermano, yo no necesito otra oportunidad. Yo sí necesito otra oportunidad. Porque de una u otra manera le he fallado a Dios. Con mi pensar, con mi hablar, con mi actitud, le he fallado. He contristado al Espíritu y me he vuelto un árbol seco, un árbol que muchas veces aparenta estar frondoso, con ramas fuertes, con hojas muy verdes, pero por dentro estoy seco, por dentro estoy muerto.
nuestra manera de pensar, por nuestra manera de vivir. Porque muchas veces llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno. Porque muchas veces creemos lo que dice Proverbios: hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero su fin es camino de muerte. Y creemos que estamos caminando bien, creemos que llevamos frutos de arrepentimiento, creemos que porque estamos frondosos, estamos fuertes, creemos que porque tenemos ramas verdes, ramas buenas, creemos que tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida. Pero no, hemos estado secos, como también hemos estado secos como el valle de los huesos. En ese valle que se encontró Ezequiel, en ese valle que Dios le dijo: profetiza sobre esos huesos. ¿Sabe algo tremendo sobre esa parte de esos huesos? Ezequiel vio todos esos huesos. Y esas personas que estaban allí no fueron dignos de tener un entierro propio. Eran del mismo pueblo de Israel. No habían sido enterrados en un entierro propio, en un entierro adecuado. No lo enterraron, lo dejaron a la deriva. Estaban allí tirados. Y Jehová le dice a Ezequiel: ¿vivirán esos huesos? Y Ezequiel le dice: tú lo sabes. Tú lo sabes. Dice la Biblia que estaban secos. Secos. Y empezó Ezequiel a profetizar. Y dice la Biblia que los huesos se empezaron a unir. Y dice la Biblia que los tendones empezaron a formarse. Y dice la Biblia que la carne empezó a cubrirse. Y que la piel empezó a revertirse. Y empezó, ¿por qué? Porque hubo soplo de vida. Hubo esperanza alguna. Hubo un milagro más. Hubo una oportunidad más. Hermanos, no nos creamos que somos fuertes. Somos débiles. No somos fuertes alguno. Necesitamos decirle al Señor: dame una oportunidad más. Necesitamos ser conscientes y decirle: Señor, sí, este 2025 no he andado como tú quieres que andemos. Me he sentido seco, abatido, y necesito de esa agua. Necesitamos ser como ese siervo que brama por las corrientes. Ese siervo que corre y corre y corre hasta que encuentra el agua, la corriente. Este siervo no está en un estanque donde el agua está sucia, donde hay parásitos. No, este siervo busca las corrientes, las aguas vivas. Busca saciar su sed. Busca alimentarse. Busca una oportunidad más. El Evangelio de San Juan, capítulo 7. Dice Jesús en el verso 37: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos. De su interior correrán ríos de agua viva, no agua muerta, agua viva. Así que, mi querido hermano, ¿cuántos de nosotros queremos una oportunidad más? Yo necesito una oportunidad más. Yo le he dicho a Dios: Señor, hoy me siento seco, vacío. Señor, ¿qué es lo que está pasando? Señor, me duele tu silencio. Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿por qué no contestas? Señor, ¿cómo es posible
lo que el Señor me ministraba y me dice, porque yo quiero que tú aprendas a depender de mí, no de tu conocimiento, no de tu lectura. Tienes que depender de mí. Necesitas saciarte de mí. Es allí cuando Él me refresca, me da agua viva a mi vida. Y mi vida cambia de sentir, cambia de rumbo. ¿Por qué? Porque muchas veces, mis queridos hermanos, nos hemos sentido como esta higuera, que aparentamos algo, pero no llevamos frutos. Que creemos que estamos bien, pero no hay frutos. No hay frutos. Es necesario ser podado. Es necesario que el Señor pode parte de nuestro árbol y que el Señor te diga: la envidia no es mía, los chismes no es mío, las contiendas no es mío. Y dice el Señor: pero te daré paz. A este árbol le daré fe, a tu árbol le daré gozo, pero quitaré la envidia y te daré mansedumbre, pero quitaré el odio y te daré amor, pero quitaré el chisme y te daré paciencia. Es necesario que el Señor trate así con nosotros. ¿Para qué? Para que podamos llevar frutos dignos de arrepentimiento. Dios te bendiga, Dios te guarde y que la paz del Señor esté contigo.